Beatrice Fairfax se encontraba ante el espejo en los aposentos de su difunto hermano, con las manos temblorosas mientras enrollaba las tiras de lino alrededor de su pecho, apretándolas lo suficiente como para aplanar las curvas que la marcaban como mujer, como otra, como prohibida en el mundo al que estaba a punto de entrar. El vendaje dolía, presionando sus costillas con cada respiración, pero la incomodidad la estabilizaba de alguna manera, recordándole que el dolor era temporal mientras que la ruina era para siempre, y su familia estaba a 3 meses de perderlo todo, a menos que pudiera convencer a Sebastian Wentworth, el duque de Ashford, de que mostrara clemencia con las deudas que su padre, adicto al juego, había acumulado antes de su muerte 6 meses atrás. La ropa de noche de Edmund le quedaba holgada en su complexión más pequeña, y había tenido que rellenar los hombros con guata de algodón para crear la ilusión de una anchura masculina. Había practicado bajar la voz durante semanas, hasta que el registro ya no se quebraba con un tono femenino. Había estudiado la forma en que los hombres se movían por el mundo con las piernas separadas y sus gestos expansivos, ocupando el espacio como si les perteneciera por derecho divino. Su cabello castaño rojizo, su única vanidad, yacía enrollado y sujeto plano contra su cráneo bajo la gorra que se caló hasta los ojos, y apenas reconoció al joven caballero que le devolvía la mirada desde el cristal, con la mandíbula apretada por la determinación, aunque sus manos temblaban ante la enormidad de lo que estaba a punto de intentar. El Club Atherton se erigía como uno de los bastiones de privilegio masculino más exclusivos de Londres, un lugar donde las mujeres solo existían como temas de conversación u objetos de persecución, nunca como personas por derecho propio, y ser descubierta significaba no solo un escándalo, sino la aniquilación social completa para ella y su hermana menor, Charlotte, quien dependía del eventual matrimonio de Beatrice para asegurar su propio futuro. Pero el matrimonio requería una dote, y su dote se había perdido en cartas, caballos e inversiones insensatas, sin dejar nada más que deudas que se acumulaban con intereses cada mes. Deudas en manos de un duque que había respondido a sus 3 peticiones escritas de audiencia con un silencio tan absoluto que era en sí mismo una forma de desprecio. Así que iría a él. Rompería los muros de su fortaleza, lo forzaría a verla, aunque tuviera que disfrazarse como uno de los suyos para hacerlo. La caminata desde su modesta casa hasta el club duró 20 minutos por las calles de Londres iluminadas por gas, y cada paso se sentía como una actuación, los hombros hacia atrás, el paso seguro, la cabeza alta, asintiendo bruscamente a otros caballeros que pasaban, afectando la arrogancia aburrida que parecía ser la expresión natural de los hombres que nunca habían cuestionado su derecho a ocupar el espacio. El portero del Club Atherton apenas la miró, y ella se dio cuenta con sorpresa de que el disfraz funcionaba porque nadie esperaba un engaño. Porque la idea de una mujer infiltrándose en este espacio era tan impensable que incluso una actuación mediocre tendría éxito donde la perfección podría levantar sospechas. Dentro, el club se reveló como todo lo que había imaginado y peor, todo paneles oscuros y sillones de cuero, espeso con el humo de los puros que flotaba en el aire como el derecho masculino hecho visible, el estruendo de risas masculinas y discusiones políticas creando un zumbido de fondo constante que hablaba de poder ejercido sin cuestionamientos. Las lámparas de gas arrojaban una luz ámbar sobre las mesas de billar de fieltro verde, donde las fortunas cambiaban de manos en juegos tratados como entretenimiento casual, donde los hombres estaban de pie con decantadores de cristal de oporto y brandy, donde el aire mismo parecía pesado con la suposición de que así era como el mundo debía ser, que esta separación de esferas era natural en lugar de construida. Encontró a Sebastian Wentworth en la sala de billar más grande, rodeado de media docena de admiradores que lo observaban jugar, e incluso desde el otro lado de la habitación pudo ver por qué la sociedad lo llamaba
el soltero más cotizado de Inglaterra, alto y de cabello oscuro, con el tipo de rasgos aristocráticos que parecían tallados en lugar de innatos, moviéndose con la confianza fluida de alguien que nunca había dudado de su bienvenida en ningún lugar. Le estaba explicando un tiro a un caballero más joven, su voz con ese tono particular de superioridad divertida que hizo que a Beatriz se le apretara la mandíbula, y cuando se acercó y carraspeó, bajando la voz a su registro practicado, él ni siquiera levantó la vista de la mesa, simplemente agitó una mano para despacharla como si fuera una sirvienta en lugar de una suplicante. «Su Excelencia», dijo ella, «vengo en nombre de la familia Fairfax con respecto a las deudas de 10.000 libras adeudadas a su patrimonio». Su taco golpeó la bola con un chasquido seco que resonó en la habitación repentinamente silenciosa, y solo entonces se enderezó, todavía sin mirarla directamente, su expresión de un aburrimiento aristocrático que sugería que su mera existencia era una inconveniencia que no debería tener que soportar. «Dígale a la hija de los Fairfax que venda sus joyas», dijo, examinando la punta de su taco con más atención de la que había prestado a sus palabras. «No tengo tiempo para historias lacrimógenas de familias que no pueden manejar sus asuntos con una competencia básica. La crueldad casual de aquello, el desdén sin siquiera la cortesía del contacto visual, envió un torrente de calor a su pecho, la furia mezclándose con la desesperación en una combinación que quemó toda precaución. Entonces quizás tenga tiempo para el deporte», dijo ella, y esta vez su voz salió más firme, más clara, con un tono que se oyó en toda la habitación. «Un juego, Su Excelencia. Si gano, perdona la mitad de la deuda. Si usted gana, encontraré la manera de duplicar nuestros pagos en el plazo de 1 año». Eso finalmente captó su atención. Sus ojos oscuros se alzaron hacia su rostro y ella vio el momento exacto en que la registró como algo más que una irritación menor. Vio su mirada recorrer su ropa prestada y sus rasgos demasiado juveniles. Vio la sonrisa burlona que curvó su boca con algo que podría haber sido diversión o podría haber sido desprecio. «Atrevido para un cachorro que apenas parece tener edad para afeitarse», dijo, pero ya estaba dejando su taco actual y seleccionando otro del estante en la pared, eligiendo con el cuidado de alguien que se tomaba sus juegos en serio, incluso cuando fingía lo contrario. «Muy bien. Prepárese para llevar a su familia a una bancarrota aún mayor, aunque confieso que tengo curiosidad por saber qué tipo de idiota le enseñó a pensar que podría competir en un juego de caballeros». Los otros hombres en la habitación se estaban acercando ahora, atraídos por la perspectiva del entretenimiento, sus rostros mostrando el mismo tipo de anticipación que los espectadores podrían llevar a una ejecución pública, y Beatriz sintió el peso de su atención como una presión física contra su piel. Eligió su taco con cuidado, probando el peso y el equilibrio, haciéndolo rodar sobre la mesa para comprobar si estaba torcido, haciendo todas las cosas que Edmund le había enseñado durante esas largas tardes en las que aún era lo suficientemente joven como para creer que la habilidad y la dedicación importaban más que el género, cuando su hermano se había reído y dicho que ella tenía un don natural para ver ángulos que la mayoría de los jugadores tardaban años en desarrollar. Sebastián estaba aplicando tiza a su taco con esmero, todavía con esa sonrisa burlona, y cuando la miró de nuevo, ella no vio nada en sus ojos más que la certeza aristocrática de la victoria, la convicción absoluta de un hombre que nunca había imaginado que podría perder ante alguien a quien consideraba inferior en todos los aspectos posibles. El juego era por el saque, y cuando su bola se detuvo 3 pulgadas más cerca de la banda inferior que la de él, vio un destello de sorpresa en su rostro antes de que esa máscara de diversión aburrida se reafirmara. «Quizás ha tenido algo de entrenamiento después de todo», concedió él, «pero el entrenamiento y el talento son asuntos completamente diferentes, y nunca he perdido ante un oponente de su aparente juventud e inexperiencia».
Ella no respondió. No podía confiar en que su voz no temblara con la combinación de miedo, rabia y esperanza desesperada que la invadía mientras se inclinaba sobre la mesa para su tiro de apertura, sintiendo el peso de todos esos ojos masculinos en su espalda, sabiendo que ser descubierta significaba la ruina, pero sabiendo también que la supervivencia de su familia dependía de ganar este juego contra un hombre que los había desestimado con menos consideración de la que le daba a elegir su oporto de la noche. Las bolas se dispersaron con un chasquido como un trueno, y 2 bolas lisas cayeron en las troneras, y ella se enderezó para encontrar a Sebastian Wentworth mirándola con algo nuevo en su expresión, algo que podría haber sido el primer indicio de atención real, como si acabara de transformarse de un mueble a una persona en su percepción aristocrática. El juego había comenzado, y con él, el desmoronamiento de sus 2 mundos cuidadosamente construidos, aunque ninguno de los dos lo sabía todavía. Sebastián hizo su primer tiro con la confianza casual de un hombre que nunca había dudado seriamente de su superioridad en nada, su postura suelta y relajada mientras metía 2 bolas en rápida sucesión. Pero Beatrice vio cómo sus ojos se abrían ligeramente cuando ella respondió con un tiro combinado que envió 3 bolas exactamente a donde pretendía, los ángulos calculados con la precisión geométrica que Edmund le había inculcado durante esas largas tardes en las que el resto del mundo parecía decidido a enseñarle que los logros femeninos significaban acuarelas y piano en lugar de matemáticas y estrategia. La habitación se había llenado con el bajo murmullo de la conversación masculina y el tintineo del cristal. Pero a medida que el juego avanzaba, algo cambió en la atmósfera, un aquietamiento gradual que se extendió como ondas en un estanque, hasta que los únicos sonidos eran el chasquido del taco contra la bola, el susurro del fieltro, el suave golpe de las bolas cayendo en las troneras, con la inevitabilidad de consecuencias cuidadosamente planeadas. La postura de Sebastián cambió primero, enderezándose de esa dejadez aristocrática a algo más concentrado, sus movimientos volviéndose precisos en lugar de casuales, a medida que comenzaba a darse cuenta de que su oponente no era un joven imprudente, haciendo tiros de suerte, sino alguien que entendía la geometría de la mesa con una claridad casi matemática, alguien que podía ver 3 tiros por delante y planificar en consecuencia. ¿Dónde aprendió a jugar así el hijo de un caballero?, preguntó. Y había algo nuevo en su voz ahora, no exactamente respeto, pero quizás el comienzo de una atención real, el reconocimiento de que podría haber subestimado a lo que se enfrentaba. De alguien que creía que la habilidad importa más que el título, respondió ella, sin levantar la vista de la mesa mientras alineaba su siguiente tiro, una difícil banda de 2 cojines que habría sido más seguro evitar, pero que la dejaría perfectamente posicionada para la siguiente jugada si podía ejecutarla correctamente. Sus manos estaban firmes ahora de una manera que no lo habían estado cuando se vendaba el pecho o caminaba por las calles de Londres, porque esta era la única arena donde siempre se había sentido verdaderamente capaz, donde el género desaparecía en pura geometría y física, donde la voz de Edmund todavía resonaba en su memoria, diciendo que los mejores jugadores eran aquellos que podían imaginar posibilidades que nadie más podía ver. El tiro fue exactamente a donde pretendía, y oyó a Sebastián exhalar, un sonido que podría haber sido frustración o admiración o algo más complicado, y cuando miró su rostro vio que sus ojos se habían entrecerrado, que la estaba estudiando más cuidadosamente ahora, su mirada recorriendo sus manos que eran quizás demasiado delicadas para las de un joven, sus movimientos que eran quizás demasiado gráciles para ser enteramente masculinos, a pesar de sus esfuerzos por imitar los gestos angulosos que había observado. El juego se convirtió en algo eléctrico entonces, cada tiro respondido con creciente dificultad, la diversión aburrida de Sebastián transformándose en una concentración genuina y luego en algo completamente diferente,
algo que parecía casi fascinación mientras la observaba calcular ángulos y ejecutar estrategias que la mayoría de los jugadores nunca intentarían. Los miembros del club que se habían reunido para observar se quedaron en completo silencio, y Beatriz era consciente de ellos solo como una presión en los bordes de su visión, toda su atención concentrada en el fieltro verde y las bolas restantes y el hombre al otro lado de la mesa, cuya expresión había cambiado de desprecio a cálculo a algo que no podía leer del todo. Iba por delante por 3 puntos con 4 bolas restantes cuando intentó el tiro más difícil del juego. Un macé que requería golpear la bola blanca con un efecto tan extremo que se curvó alrededor de la bola de bloqueo de Sebastian para meter su objetivo en la tronera de la esquina, y sintió la presencia de Edmund mientras lo hacía. Sintió su mano sobre la suya de la misma manera que había estado cuando le enseñó este tiro por primera vez. Oyó su risa cuando cayó limpiamente y la dejó perfectamente posicionada para su última bola. Sebastian falló su siguiente tiro, y ella vio su mano temblar ligeramente mientras se apartaba de la mesa. Vio el músculo saltar en su mandíbula, lo que sugería que estaba procesando algo más que solo perder un juego, y cuando metió su última bola, la habitación estalló en un caos de voces que apenas registró a través del rugido en sus oídos. Había ganado. Realmente había ganado. Y por un momento perfecto se olvidó de todo excepto del triunfo, de la prueba de que la habilidad sí importaba más que las circunstancias, de que era tan capaz como siempre había creído ser, a pesar de lo que el mundo insistía. Se enderezó de la mesa y se llevó la mano a la frente para secarse el sudor, y fue entonces cuando ocurrió el desastre, cuando su gorra se enganchó en su manga y se soltó, cuando su cabello castaño rojizo cuidadosamente sujeto cayó en cascada sobre sus hombros de una manera que no podía confundirse con nada más que femenino. El silencio que siguió fue absoluto, una pausa de asombro como la respiración antes de un trueno, y luego la habitación explotó en gritos, sillas arrastrándose hacia atrás, hombres avanzando con expresiones que iban desde la indignación hasta la excitación depredadora. Una mujer. Bramó Lord Whitmore, su rostro enrojecido por el oporto y la furia. Una mujer en el Club Atherton. Esto es inconcebible. Debemos detenerla y llamar a las autoridades de inmediato. Esto es una violación de todo principio decente. El triunfo de Beatriz se desvaneció en un terror tan completo que no podía moverse, no podía pensar, solo podía quedarse congelada mientras los hombres avanzaban hacia ella como una manada de lobos que hubieran olido sangre, y supo con absoluta certeza que su vida tal como la había conocido había terminado, que el escándalo la destruiría no solo a ella, sino también a Charlotte, que su desesperada apuesta había fracasado de la peor manera posible. Pero entonces Sebastian se movió, interponiéndose entre ella y los miembros del club, que avanzaban con una velocidad que sugería entrenamiento militar. Su cuerpo una barrera entre ella y la multitud, y cuando habló, su voz llevaba el tipo de autoridad que provenía de generaciones de poder aristocrático, la expectativa absoluta de obediencia que los duques blandían como un arma. «Tócala, Whitmore, y me responderás a mí», dijo, y algo en su tono hizo que los hombres se detuvieran. Les hizo recordar que Sebastian Wentworth no era simplemente su igual, sino su superior en la intrincada jerarquía de la aristocracia inglesa. La pausa le dio la apertura que necesitaba, y se volvió para mirar a Beatriz, y ella vio algo en sus ojos que podría haber sido cálculo o podría haber sido algo completamente diferente, algo que parecía casi el reconocimiento de un espíritu afín, como si hubiera visto en ella algo que había estado buscando sin saberlo. «Caballeros», anunció. Su voz con un tono para ser oída en toda la habitación. «Acaban de presenciar mi derrota ante mi futura duquesa. Señorita Fairfax, ¿me haría el honor de convertirse en mi esposa?» Las palabras la golpearon como un golpe físico, y por un momento no pudo procesarlas. No pudo conciliar al extraño aristócrata
que había desestimado su petición con crueldad casual con el hombre que ahora le proponía matrimonio frente a la reunión más exclusiva de poder masculino de Londres. «No puede hablar en serio», logró decir, su voz saliendo sin aliento y más aguda de lo que pretendía, toda su cuidadosa actuación masculina destrozada junto con su disfraz. «Nunca he hablado más en serio», respondió él, y había algo en su expresión que sugería que lo decía de verdad, aunque si por honor, diversión o alguna motivación más complicada. Ella no podía empezar a adivinar. «Diga que sí, o enfréntese al escándalo. Le estoy ofreciendo una elección». No era realmente una elección, ambos lo sabían, porque la alternativa era una ruina tan completa que incluso la muerte podría ser preferible. Pero había algo en la forma en que lo planteó, en la forma en que se interpuso entre ella y la multitud hostil, que sugería que entendía exactamente lo que le estaba quitando, incluso mientras le ofrecía un rescate. Las lámparas de gas parecieron brillar más, destacándolos en un cuadro que sería objeto de chismes en los salones de todo Londres en cuestión de horas. El duque y la mujer que se había atrevido a infiltrarse en el santuario masculino, que lo había vencido en su propio juego en territorio prohibido, y Beatriz sintió el peso de todos esos ojos observadores. Todos esos rostros conmocionados, algunos escandalizados y otros casi intrigados, como si estuvieran presenciando algo sin precedentes y no pudieran decidir si era un desastre o un entretenimiento. Miró la mano extendida de Sebastián, el rostro que no mostraba más que certeza aristocrática, a pesar de lo que debía estar agitándose bajo esa cuidadosa superficie, y pensó en Charlotte esperando en casa, en la finca que se perdería en meses, en el hecho de que había apostado todo y lo había perdido todo a pesar de ganar el juego. «Sí», se oyó decir, la palabra arrancada de su garganta por necesidad en lugar de deseo. «Sí, me casaré con usted». La habitación estalló de nuevo, pero esta vez el caos se sintió diferente, como si la narrativa hubiera cambiado de escándalo a espectáculo, de crimen a romance. El tipo de historia que la sociedad remodelaría en una forma aceptable por pura fuerza de voluntad colectiva. La mano de Sebastián se cerró alrededor de la suya, cálida y firme, y ella sintió el temblor en sus propios dedos, el terror y la confusión y el alivio desesperado mezclándose hasta que no pudo separar una emoción de otra. La acercó más, no exactamente un abrazo, pero lo suficientemente cerca como para oler su colonia, algo caro y sutil que hablaba de un mundo tan alejado del suyo que bien podrían ser especies diferentes, y cuando volvió a hablar, su voz era lo suficientemente baja como para que solo ella pudiera oír. «Le explicaré todo», dijo, «pero por ahora confíe en que le estoy ofreciendo seguridad, aunque no pueda ofrecerle una elección». Ella quería discutir, quería exigir explicaciones de inmediato. Quería enfurecerse por el hecho de que se había liberado de una trampa solo para caer en otra, pero la multitud se estaba acercando ahora, con voces alzadas en felicitaciones y especulaciones, y Sebastián la estaba guiando hacia la puerta con una mano en la parte baja de su espalda, abriendo un camino a través del caos por pura fuerza de voluntad aristocrática. Lo último que vio mientras salían de la sala de billar fue la mesa de fieltro verde donde había ganado y perdido todo en el espacio de un solo juego, donde las lecciones de su hermano habían demostrado ser tanto un triunfo como un desastre, donde su vida había cambiado irrevocablemente de maneras que aún no podía empezar a comprender, y supo con absoluta certeza que nada volvería a ser igual. El viaje en carruaje hasta la casa de Sebastián pasó en un borrón de calles iluminadas por gas y su propia respiración entrecortada, y Beatriz se sentó tan lejos de él como el espacio confinado permitía, con su abrigo prestado apretado alrededor de sus hombros, aunque la noche no era particularmente fría, el temblor en sus manos no tenía nada que ver con la temperatura,
y todo que ver con la completa disolución de la vida que había conocido apenas unas horas antes. Sebastián no dijo nada durante el viaje, simplemente la observaba con esa expresión indescifrable que podría haber sido preocupación o cálculo o una evaluación aristocrática de mercancía dañada, y ella lo odiaba por su silencio casi tanto como se odiaba a sí misma por la gratitud desesperada que luchaba con su furia. Porque la había salvado al mismo tiempo que la había atrapado, le había ofrecido un rescate que se sentía indistinguible de una captura. Su casa se alzaba ante ellos como un monumento a todo lo que ella nunca sería, toda de piedra blanca y proporciones perfectas, el tipo de dirección que aparecía en los anuncios de boda y las columnas de sociedad, que hablaba de una riqueza tan antigua que se había calcificado en su posición en lugar de logro, y cuando la ayudó a bajar del carruaje su tacto fue impersonal, cuidadoso, como si fuera una pieza de carga valiosa pero frágil que podría hacerse añicos si se manejaba mal. Dentro, el vestíbulo de entrada se extendía hacia arriba en sombras salpicadas por más luces de gas de las que poseía su casa familiar en su totalidad. Y los sirvientes se materializaron con la eficiencia silenciosa de aquellos entrenados para anticipar las necesidades aristocráticas antes de que fueran expresadas, tomando el abrigo y la gorra de su hermano sin comentarios, aunque sus ojos delataban su sorpresa por su atuendo masculino. Sebastián habló en voz baja con su ama de llaves, una mujer mayor cuyo rostro no mostraba más que cortesía profesional, a pesar de lo que debía haber sido una tremenda curiosidad, y en pocos minutos Beatriz se encontró en una habitación de invitados, siendo ayudada a ponerse ropa femenina adecuada prestada de la hermana menor de Sebastián, que convenientemente estaba visitando a unos amigos en Bath, y no echaría de menos un solo vestido de su extenso guardarropa. El vestido era hermoso, todo de seda marfil y delicado encaje, pero le quedaba holgado a la complexión más pequeña de Beatriz y la hacía sentir como una niña jugando a disfrazarse con la ropa de su madre, una niña pequeña pretendiendo pertenecer a un mundo que siempre la vería como una intrusa en lugar de una igual. Cuando finalmente llegó al estudio de Sebastián, escoltada por una doncella que llamó a la puerta y luego desapareció con la discreción de los sirvientes bien entrenados, lo encontró de pie frente al fuego con un vaso de brandy en la mano, todavía con su ropa de noche del club, y la vista de él en su hábitat natural, rodeado de libros encuadernados en cuero y trofeos de caza y todos los símbolos acumulados de poder y privilegio masculino, hizo que su furia subiera caliente y asfixiante a su garganta. «Esto es una broma para usted, ¿no es así?», dijo, su voz temblando a pesar de sus esfuerzos por controlarla, negándose a adentrarse más en la habitación, negándose a sentarse en la silla que él le indicó, negándose a aceptar el brandy que le ofreció. Una travesura, el duque que capturó a la intrusa jugadora de billar, ¿qué historia tendrá para contar en su próxima cena? Su expresión no cambió, pero algo parpadeó en sus ojos oscuros, algo que podría haber sido irritación o podría haber sido respeto por su negativa a ser apaciguada. «Si quisiera una broma, señorita Fairfax, habría dejado que Whitmore llamara al magistrado», dijo él, su voz serena y fría. «Estaría en Newgate por la mañana, acusada de allanamiento y fraude, y el nombre de su familia quedaría destruido tan completamente que su hermana nunca haría un matrimonio respetable. Así que debería agradecerle por esta prisión en su lugar», respondió ella amargamente, comenzando a caminar de un lado a otro porque quedarse quieta se sentía imposible, porque la energía que corría por ella necesitaba una salida o la desgarraría por dentro. Ha cambiado una forma de cautiverio por otra, la deuda por el matrimonio, la obligación financiera por la atadura legal, y se supone que debo estar agradecida de que me haya salvado de las consecuencias de mis propias acciones desesperadas. La observó caminar con esa misma expresión indescifrable, recostado en su silla con una informalidad engañosa que ella ahora reconocía como una actuación, una cuidadosa construcción de facilidad aristocrática
que ocultaba lo que realmente estaba pensando. «Le estoy ofreciendo la libertad de la deuda y mi nombre», dijo él. «Lo que haga con ello es su elección». Pero no era realmente una elección. Ambos lo sabían, porque el escándalo la seguiría de todos modos ahora. La mujer que se había infiltrado en el club Atherton con disfraz masculino, que había vencido al duque en el billar y de alguna manera había salido comprometida en lugar de arruinada, y la sociedad observaría su matrimonio con la ávida atención generalmente reservada para las ejecuciones públicas o las bodas reales. «Entonces elijo un matrimonio solo de nombre», dijo ella, deteniendo su paso para enfrentarlo directamente, levantando la barbilla, a pesar de las lágrimas que amenazaban en las comisuras de sus ojos, lágrimas de ira que no dejaría caer frente a él. 1 año, luego una separación discreta. Usted obtiene su entretenimiento, cualquier diversión que derive de haber capturado a la inusual señorita Fairfax, y yo obtengo la supervivencia de mi familia. Cumpliremos el mínimo indispensable de las expectativas públicas y luego nos separaremos con nuestras respectivas dignidades intactas. Algo parpadeó en sus ojos entonces, algo que parecía casi dolor o quizás decepción, aunque por qué debería estar decepcionado por su propuesta completamente razonable, ella no podía empezar a entender. «De acuerdo», dijo él, y la facilidad de su aceptación la enfureció irracionalmente, como si alguna parte de ella hubiera querido que él discutiera, que insistiera en un matrimonio real, que sugiriera que su acuerdo podría ser algo más que una conveniencia mutua. «Con una condición», continuó, dejando su vaso de brandy y levantándose de su silla con gracia fluida. «Debe enseñarme cómo juega realmente. No más fingir perder para preservar el orgullo masculino. No más contenerse para hacer que su oponente se sienta superior. Quiero aprender a ver la mesa como usted lo hace». Ella lo miró fijamente, completamente desconcertada por esta petición que no tenía sentido en el contexto de su compromiso forzado. «¿Por qué querría eso?», preguntó, sospechando que esto era algún tipo de truco, alguna forma de burlarse más de ella, fingiendo interés en la habilidad que había provocado su caída. «Porque he estado perdiendo en juegos mucho más importantes que el billar», dijo él, y había algo en su voz ahora que sugería que estaba siendo honesto, o al menos más honesto de lo que había sido hasta ese momento. «Y sospecho que conoce estrategias que nunca he considerado, formas de ver posibilidades que mi costosa educación y mi entrenamiento aristocrático, de alguna manera, no lograron enseñarme». La admisión la sorprendió, esta grieta en su armadura aristocrática, esta sugerencia de que quizás no era tan completamente seguro de sí mismo y satisfecho como parecía, y se encontró estudiando su rostro más cuidadosamente, buscando señales de engaño o burla, pero encontrando en su lugar algo que parecía casi un interés genuino. «Muy bien», dijo ella lentamente. «Le enseñaré a jugar, y usted liberará a mi familia de nuestras deudas. Mantendremos la apariencia de compromiso y matrimonio durante 1 año, y luego nos separaremos discretamente, citando incompatibilidad o cualquier excusa que la sociedad encuentre más aceptable». Él asintió y se dirigió a su escritorio, sacando un pesado libro de contabilidad y varios documentos de aspecto oficial que ella reconoció incluso a distancia como los papeles de la deuda que su padre había firmado. Los contratos que habían pendido sobre su familia como una espada suspendida por un hilo cada vez más deshilachado. Los llevó a la chimenea y los sostuvo sobre las llamas, mirándola mientras lo hacía, y ella vio el fuego reflejado en sus ojos oscuros mientras los papeles se prendían y comenzaban a enroscarse en cenizas, mientras la firma de su padre y las sumas imposibles y todo el peso de la obligación financiera se transformaban en humo y memoria. Debería haber sentido alivio, debería haber sentido triunfo al ver esas cadenas destruidas, pero en su lugar solo sintió un extraño vacío,
como si hubiera cambiado una forma de cautiverio por otra y aún no pudiera calcular si había ganado o perdido en el intercambio. El vestido prestado le quedaba holgado, haciéndola agudamente consciente de lo poco adecuada que era para este mundo de seda y sirvientes y riqueza casual, y cuando Sebastián se le acercó con su pañuelo, claramente con la intención de ofrecérselo para las lágrimas que ahora corrían por su rostro a pesar de sus mejores esfuerzos por controlarlas, ella se apartó de un respingo, incapaz de soportar su amabilidad o su piedad o cualquier motivación que hubiera detrás de su cuidadosa cortesía. Su expresión vaciló entonces, algo que podría haber sido culpa o curiosidad o cálculo, y detuvo su avance, respetando su retirada, aunque su mano permanecía extendida con el lino ofrecido. Fuera de las ventanas del estudio había comenzado a llover, golpeando contra el cristal con el tipo de ritmo constante que sugería que continuaría durante la noche. Lavando los últimos rastros de quién había sido ella antes de esta noche, antes del juego de billar y la exposición y la propuesta que la había salvado y atrapado en igual medida. El estudio se sentía a la vez íntimo y vasto, el cuero y la caoba acercándose incluso mientras las estanterías se extendían hacia la sombra, y ella era agudamente consciente de estar a solas con él de una manera que habría sido completamente inapropiada apenas unas horas antes, pero que ahora estaba de alguna manera sancionada por su compromiso, por el hecho de que la sociedad esperaría que pasaran tiempo juntos, que aprendieran los hábitos y preferencias del otro, que realizaran los rituales de cortejo, aunque ambos sabían que era una ficción construida para convertir el escándalo en romance. «Debería descansar», dijo Sebastián finalmente. Su voz suave de una manera que la hizo querer gritarle o llorar o ambas cosas. «Mi ama de llaves le ha preparado una habitación, y por la mañana enviaremos un recado a su familia y haremos los arreglos para que traigan sus pertenencias aquí. El compromiso se anunciará en el Times por la tarde, y por la noche todo Londres estará discutiendo cómo el duque de Ashford quedó tan cautivado por la habilidad de una mujer en el billar que le propuso matrimonio en el acto. Lo harán romántico, convertirán nuestra trampa mutua en una historia de amor, y nosotros sonreiremos y aceptaremos sus felicitaciones y desempeñaremos nuestros papeles hasta que el telón finalmente pueda cerrarse». Ella asintió, demasiado agotada de repente para discutir. Demasiado agotada por la violencia emocional de las últimas horas para hacer otra cosa que aceptar su dirección, y cuando él abrió la puerta del estudio y llamó a una doncella para que la escoltara a su habitación, ella fue sin protestar, mirando hacia atrás solo una vez para verlo de pie frente al fuego, los papeles de la deuda quemados ahora reducidos a cenizas en la rejilla, su expresión indescifrable mientras la veía irse. La habitación de invitados era hermosa, toda en crema y oro con una cama con dosel que podría haber alojado a 4 personas cómodamente, y despidió a la doncella y se quedó junto a la ventana viendo la lluvia rayar el cristal, tratando de dar sentido a cómo su desesperada jugada para salvar a su familia se había transformado en esta extraña nueva cautividad. Había ganado el juego. Había vencido a Sebastián en el billar frente a testigos que nunca podrían negar su habilidad. Había demostrado que era tan capaz como cualquier hombre cuando se le daban las mismas oportunidades. Pero la victoria no había traído la libertad, sino un tipo diferente de atadura, un matrimonio que duraría un año y luego los liberaría a ambos a cualquier futuro separado que pudieran construir de los escombros de esta noche. El amanecer se colaba por las cortinas cuando finalmente se metió en la enorme cama, todavía con el vestido de seda prestado porque no tenía nada más, y mientras se dejaba llevar por un sueño agotado, se preguntó si Sebastián también estaría despierto en alguna otra parte de esta enorme casa, si estaría lamentando su propuesta impulsiva o calculando cómo sacar el mejor partido de una situación inconveniente, si se sentiría tan atrapado como ella
o si todo esto era simplemente otro juego para él, una estrategia más en el complicado ajedrez de la vida aristocrática que ella apenas comenzaba a entender. Se retiraron a Ashford Park 3 días después del anuncio del compromiso, huyendo de la ávida curiosidad de Londres hacia el relativo santuario de la finca rural de Sebastian, y Beatrice pasó la primera semana explorando los terrenos y evitando a su futuro esposo, excepto en las comidas, donde mantenían el tipo de conversación educada y distante que extraños podrían intercambiar en una cena, discutiendo sobre el clima, el paisaje y nada de sustancia alguna. La sala de billar ocupaba el ala este de la mansión, más pequeña e íntima que el cavernoso espacio del Club Atherton, con altas ventanas que daban a jardines donde el otoño comenzaba a afirmarse en estallidos de oro y carmesí, y cuando llegó para su primera lección encontró a Sebastian ya allí, de pie con postura militar junto a la mesa, su expresión cuidadosamente neutral. Había preparado un discurso sobre reglas y expectativas, sobre mantener la distancia profesional durante la instrucción, pero las palabras murieron en su garganta cuando vio cómo se mantenía, todo rigidez formal y control aristocrático, y se dio cuenta con súbita claridad de que él estaba tan incómodo con este acuerdo como ella, que su aparente facilidad era tanto una actuación como su propia cortesía cuidadosa. Mantuvieron 3 pies de distancia durante esa primera lección, las instrucciones de Beatrice fríamente técnicas mientras explicaba ángulos, efectos y cómo calcular la trayectoria de la bola blanca después del impacto, y Sebastian escuchaba con la atención concentrada de alguien que recibe órdenes militares, ejecutando cada tiro con precisión, pero sin una comprensión real de por qué ciertas estrategias funcionaban mejor que otras. «Está jugando como si siguiera una receta», le dijo ella después de que fallara un tiro combinado fácil por tercera vez. El billar no se trata de memorizar posiciones, se trata de entender principios y luego ver cómo se aplican a cada situación única. Él frunció el ceño ante eso, claramente frustrado por sus propias limitaciones, y ella sintió un inoportuno destello de simpatía por este hombre acostumbrado a la excelencia en todo lo que intentaba, que estaba descubriendo que el talento natural y la instrucción costosa solo podían llevar a alguien hasta cierto punto. La segunda lección transcurrió de manera muy similar, formal y distante, ella demostrando tiros mientras él observaba y luego intentaba replicarlos con diversos grados de éxito, y se dijo a sí misma que esto era exactamente lo que quería, un acuerdo puramente transaccional, donde ella cumplía su obligación de enseñarle y él cumplía su obligación de protegerla del escándalo, y en un año se separarían como conocidos cordiales, que nunca se habían conocido realmente. Pero durante la tercera lección algo cambió, un cambio indefinible en la atmósfera que Beatrice no pudo identificar del todo hasta que Sebastian hizo un tiro de banda imposible que ella le había enseñado, del tipo que requería visualizar ángulos que parecían contraintuitivos, y él se rió con genuino deleite por su éxito, el sonido tan inesperado y espontáneo que ella se encontró sonriendo en respuesta antes de poder evitarlo. «Eso fue perfecto», dijo, y lo decía en serio, porque el tiro había sido genuinamente impresionante, mostrando que comenzaba a internalizar los principios en lugar de solo memorizar posiciones. Está empezando a ver la mesa de manera diferente ahora, empezando a entender que lo que parece imposible a menudo es solo inesperado. Su rostro se transformó cuando se rió, notó ella. Toda esa distancia aristocrática disolviéndose en algo más cálido y humano, y sintió cómo sus propios muros, cuidadosamente construidos, comenzaban a agrietarse a pesar de sus mejores esfuerzos por mantenerlos. Durante las semanas siguientes, las lecciones se volvieron menos formales, la distancia de 3 pies se redujo a 2 y luego a la proximidad necesaria para una instrucción adecuada, y Beatrice se encontró olvidando estar en guardia cuando explicaba estrategia,
su entusiasmo por el juego superando su determinación de permanecer distante y profesional. «Está jugando como si tuviera miedo de fallar», le dijo durante su quinta lección, cuando eligió un tiro seguro en lugar de uno arriesgado que habría sido mucho más efectivo. «Este tiro requiere confianza. Requiere creer que puede hacerlo incluso cuando la lógica sugiere lo contrario». «Confianza», dijo él, y había algo agudo en su voz, de la mujer que tuvo que disfrazarse de hombre para ser escuchada. Las palabras la hirieron, y sintió un calor inundar su rostro. Sintió la ira familiar surgir ante este recordatorio de su humillación. «Me disfracé porque su mundo se niega a ver a las mujeres como algo más que adornos», respondió ella, su voz tensa por una furia apenas controlada, porque sabía que entrar en ese club como yo misma habría resultado en un despido inmediato, que mi habilidad y la necesidad de mi familia importarían menos que el hecho de que carecía de la anatomía adecuada para ser tomada en serio. Él guardó silencio por un largo momento, y cuando finalmente miró su rostro, ella vio algo allí que podría haber sido vergüenza o reconocimiento, o ambos. «Tiene razón», dijo en voz baja. «Le pido disculpas, eso fue injusto». Otra pausa, más larga esta vez, y luego: «Enséñeme a jugar como usted, como alguien que no tiene nada que perder». La petición la sorprendió, la honestidad de la misma. Y se encontró estudiándolo más cuidadosamente, viendo más allá de la armadura aristocrática algo más vulnerable debajo. «Muy bien», dijo, y comenzó a enseñarle no solo técnica, sino filosofía, explicando cómo Edmund siempre decía que los mejores jugadores eran los que podían imaginar posibilidades que nadie más ve, que podían mirar una mesa llena de obstáculos y ver oportunidades en su lugar. Sebastian demostró ser un aprendiz rápido una vez que dejó de intentar seguir las rígidas reglas del juego caballeroso, una vez que se permitió tomar riesgos e intentar tiros que la sabiduría convencional decía que eran imposibles, y ella sintió un orgullo inoportuno por su progreso. Por la forma en que su rostro se iluminaba cuando ejecutaba una combinación particularmente difícil, o cuando finalmente entendía por qué un ángulo no convencional funcionaba mejor que el enfoque obvio. Durante las lecciones comenzaron a hablar de verdad, no las conversaciones educadas y vacías de sus cenas formales, sino intercambios reales sobre sus vidas y pérdidas, y las formas en que habían aprendido a sobrevivir en un mundo que parecía decidido a encajarlos en cajas que no les correspondían del todo. Ella aprendió que sus padres habían muerto en un incendio cuando él tenía 19 años, que se había convertido en duque demasiado joven con responsabilidades para las que se sentía completamente despreparado, que su arrogancia y comportamiento rígido no provenían de una superioridad natural, sino de un miedo desesperado a parecer incompetente, a fallar al legado que le había sido impuesto antes de estar listo. Él aprendió que ella había estado administrando la finca de su familia durante años después de que su padre cayera en la adicción al juego tras la muerte de su madre, que su hermano Edmund había muerto en un accidente de equitación hacía solo 2 años, que su habilidad en el billar provenía de esas largas tardes en las que Edmund la llevaba a su viejo granero para escapar de los oscuros humores de su padre, enseñándole geometría y física a través del medio de bolas de fieltro y marfil. Edmund siempre decía que los mejores jugadores son los que pueden imaginar posibilidades que nadie más ve, dijo ella en voz baja durante su 8ª lección. Cuando Sebastian preguntó por qué ella siempre parecía encontrar soluciones que a él nunca se le ocurrían, que el juego no es sobre lo que es, sino sobre lo que podría ser si estás dispuesto a arriesgarlo todo en un solo tiro. ¿Es eso lo que hace usted?, preguntó Sebastian, observando su rostro con una intensidad que la hizo sentirse repentinamente cohibida. Ver posibilidades imposibles. «Lo hice una vez», respondió ella,
enfocándose en la mesa en lugar de encontrar su mirada. Antes de aprender que el mundo tiene ideas muy estrechas sobre lo que es posible para gente como yo. Quizás el mundo necesita una mejor imaginación, dijo él, y había algo en su voz que la hizo levantar la vista, la hizo encontrar su mirada y ver algo allí que parecía casi respeto, como un aprecio genuino en lugar de condescendencia aristocrática. La proximidad física requerida para una instrucción adecuada creó una tensión que no había anticipado, momentos en los que necesitaba ajustar su postura o corregir su agarre y sus manos rozaban su abrigo, cuando él se inclinaba para ver el ángulo que ella estaba demostrando y ella captaba el olor de su colonia mezclado con el polvo de tiza, cuando sus miradas se encontraban sobre la mesa y se sostenían por un momento demasiado largo antes de que uno de los dos desviara la vista. Hubo la lección en la que ella se estiró demasiado sobre la mesa para demostrar un tiro particularmente difícil y perdió el equilibrio, y Sebastián la sostuvo antes de que pudiera caer, sus manos fuertes y firmes en su cintura, y ambos se quedaron congelados en esa posición, sin aliento. Agudamente conscientes del calor de su tacto a través de la delgada tela de su vestido de día. La soltó de inmediato, retrocediendo con una disculpa que sonó casi estrangulada, y ella se había dado la vuelta para ocultar el sonrojo en sus mejillas, diciéndose a sí misma que su corazón acelerado era simplemente por el susto de casi caer y no por otra cosa, ciertamente no por la forma en que se habían sentido sus manos o la preocupación en sus ojos. Comenzó a llegar temprano a sus lecciones sin proponérselo, encontrando excusas para estar en la sala de billar antes de la hora señalada, y notaba que Sebastián a menudo ya estaba allí, practicando tiros que ella le había enseñado, o simplemente de pie junto a la ventana, observando cómo los colores del otoño se intensificaban en los jardines. Los sirvientes comenzaron a traer el servicio de té sin que se les pidiera, habiendo notado que el duque y su prometida pasaban cada vez más tiempo juntos en el ala este, y a veces las lecciones se extendían mucho más allá de su hora programada, ambos reacios a dejar este espacio que de alguna manera se había convertido en suyo, un santuario de las expectativas y actuaciones requeridas en todas partes. A veces lo sorprendía observándola, su mirada siguiendo su rostro mientras calculaba ángulos, y cuando le preguntaba qué estaba mirando, él decía que le fascinaba la inteligencia en sus ojos, la forma en que toda su expresión cambiaba cuando estaba resolviendo un problema complejo, y ella no sabía cómo responder a eso, así que simplemente volvía a su demostración, tratando de ignorar el calor que florecía en su pecho ante sus palabras. Le preguntó sobre su vida con genuina curiosidad, no las preguntas superficiales y educadas de la obligación social, sino un interés real en cómo había administrado una finca, qué estrategias había utilizado para estirar fondos insuficientes, cómo era llevar una responsabilidad que la sociedad insistía en que no debería tener que soportar, y se encontró respondiendo con honestidad, sorprendida de lo bien que se sentía ser verdaderamente escuchada, tener a alguien que escuchara sus respuestas y recordara detalles y hiciera preguntas de seguimiento días después. La sala de billar se transformó durante esas 6 semanas de un espacio de obligación a algo completamente diferente. La luz de la tarde entrando a raudales por las altas ventanas, haciendo danzar las motas de polvo en el aire. El rítmico clic de las bolas y el suave susurro del fieltro convirtiéndose en una especie de música, el polvo de tiza marcando sus dedos y a veces sus rostros cuando se olvidaban lo suficiente como para apartarse el cabello sin pensar. Las hojas de afuera pasaron de verde a dorado a carmesí, el otoño asentándose sobre Ashford Park con el tipo de belleza que se sentía casi melancólica, y Beatriz a veces se detenía en medio de una lección para observar la vista, pensando en lo temporal que era todo esto, en cómo en menos de un año dejaría este lugar y a este hombre y volvería a su vida modesta, y el pensamiento no traía alivio sino un vacío
que se negaba a examinar demasiado de cerca. Ninguno de los dos reconoció lo que estaba sucediendo, ambos manteniendo la ficción de que simplemente estaban cumpliendo los términos de su acuerdo, que la creciente facilidad entre ellos era simplemente el resultado natural de pasar tiempo juntos, que la forma en que comenzaron a anticipar los pensamientos del otro y a terminar las frases del otro era solo conveniencia en lugar de conexión. Pero los sirvientes chismorreaban y notaban la forma en que el duque sonreía más durante estas semanas de lo que lo había hecho en los 2 años desde la muerte de sus padres. Notaban cómo los bordes afilados de la señorita Fairfax parecían suavizarse cuando estaba enseñando, cómo a veces los encontraban hablando mucho después de que la lección debería haber terminado, sentados en el alféizar de la ventana con las tazas de té olvidadas y enfriándose, hablando con el tipo de intimidad que sugería que se habían olvidado de que existía alguien más. Las lecciones se convirtieron en el centro alrededor del cual giraban sus días, y Beatriz se encontraba pensando en Sebastián en momentos extraños, recordando algo que había dicho o preguntándose qué haría él ante un problema estratégico particular, y se decía a sí misma que esto era simplemente interés intelectual, una inversión profesional en el progreso de su estudiante, y no tenía nada que ver con la forma en que su corazón se alegraba cuando entraba en la sala de billar y lo encontraba ya allí esperándola, su rostro iluminándose con una sonrisa que se sentía destinada solo para ella, que transformaba sus rasgos aristocráticos en algo cálido, abierto y dolorosamente vulnerable. La temporada comenzó con toda la inevitabilidad de una tormenta que se cierne en el horizonte, y su regreso a Londres se sintió como dejar un santuario para ir a un campo de batalla, cambiando la tranquila intimidad de la sala de billar de Ashford Park por el brillante y vicioso mundo de la sociedad que juzgaría su unión con el tipo de crueldad ávida que pasaba por entretenimiento entre la aristocracia. Beatriz pasó la mañana del baile de los Whitmore construyendo una armadura de seda y corsé, su doncella apretando el corsé lo suficiente como para que respirar se convirtiera en un esfuerzo consciente, arreglando su cabello en elaborados rizos que se sentían como una corona de espinas, abrochando joyas prestadas de la bóveda familiar de Sebastián, que pesaban como cadenas alrededor de su garganta, y cuando finalmente se miró en el espejo, apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Toda postura perfecta y compostura forzada, cada centímetro la duquesa que pretendía llegar a ser. Sebastián la esperaba al pie de la escalera, devastadoramente guapo con su traje de noche, y algo parpadeó en sus ojos cuando la vio. Algo que podría haber sido admiración o podría haber sido preocupación, y le ofreció el brazo con el tipo de cortesía formal que habían abandonado durante sus semanas en la finca, ambos volviendo a su modo de actuación tan fácilmente como si se pusieran máscaras. El salón de baile de los Whitmore brillaba con lo que debían ser 1000 velas, toda esa llama y cristal creando una atmósfera que era a la vez magnífica y sofocante, el aire espeso con perfume caro y el peso del juicio, y en el momento en que fueron anunciados, Beatriz sintió la atención de toda la sala fijarse en ellos como una presión física. Sintió que los susurros comenzaban de inmediato, un constante trasfondo de malicia bajo la música orquestal que la hizo querer darse la vuelta y huir de regreso al carruaje. La mandíbula de Sebastián se tensó, pero su expresión permaneció de calma ducal, esa máscara aristocrática que llevaba tan bien, y la guió hacia el salón de baile con una mano en la parte baja de su espalda, un toque que era a la vez posesivo y protector, reclamándola como suya frente a todos los que se habían reunido para presenciar su primera aparición pública desde el escándalo. Los susurros los siguieron como una estela, cortantes y crueles de la manera en que la sociedad destacaba, especulaciones sobre si el duque había perdido una apuesta o la razón, si la señorita Fairfax realmente lo había atrapado
o si esto era alguna broma elaborada que no eran lo suficientemente sofisticados para entender, y Beatriz mantuvo la barbilla alta y su expresión serena incluso cuando cada comentario mordaz aterrizaba como un golpe físico. Habían pasado quizás 20 minutos en la velada, aceptando felicitaciones de aquellos lo suficientemente valientes o curiosos como para acercarse directamente, cuando Lady Henrietta Tilney se materializó entre la multitud como una víbora particularmente elegante, toda rizos dorados y seda azul pálido, y una sonrisa que no llegaba a sus ojos color hielo. «¡Qué extraordinario, señorita Fairfax!», dijo Henrietta, su voz en un tono lo suficientemente alto como para que los cercanos pudieran oír claramente, o debería decir, duquesa de Ashford, aunque supongo que debemos esperar a la ceremonia real antes de que ese título sea verdaderamente suyo. La mayoría de las mujeres atrapan maridos a través de la belleza o la cuna, pero el billar disfrazada, un enfoque bastante innovador. La crueldad calculada de aquello era impresionante, entregada con tal dulzura que cualquier objeción parecería una reacción exagerada, y Beatriz sintió a Sebastián ponerse rígido a su lado. Lo sintió tomar aire para responder con lo que probablemente sería una defensa cortante, pero ella habló primero, su voz fría y firme a pesar de la furia que ardía en sus venas. «Lady Henrietta», dijo, «entiendo que es usted célebre por su juego de cartas. ¿Probamos si su habilidad se corresponde con su confianza al juzgar?» El desafío quedó suspendido en el aire por un momento, y Beatriz vio la sorpresa parpadear en los rasgos perfectos de Henrietta, vio el cálculo mientras la otra mujer decidía si aceptar o retirarse, y luego la sonrisa de Henrietta se agudizó en algo depredador. «Whist», dijo. «Mi hermano Charles y yo contra usted y el duque, a menos que por supuesto encuentre la perspectiva demasiado intimidante». La mano de Sebastián se apretó brevemente en la espalda de Beatriz, una pregunta y una oferta de apoyo, y cuando lo miró, no vio preocupación sino algo que parecía casi orgullo, como si hubiera estado esperando ver si ella se defendería o se sometería a la crueldad de la sociedad. «Adelante», respondió Beatriz, y siguió a Henrietta a través del salón de baile hasta donde se habían dispuesto mesas de cartas para aquellos que preferían los juegos de habilidad al baile. Agudamente consciente de la multitud que los seguía, de las conversaciones que se detenían a medida que la gente se daba cuenta de que algo entretenido estaba a punto de desarrollarse, los aristócratas rodeándolos como espectadores en un duelo. La mesa de cartas se convirtió en un campo de batalla. 4 sillas dispuestas con precisión matemática, Charles Tilney llegando para ser el compañero de su hermana, con los mismos ojos color hielo y expresión calculadora. Y mientras tomaban asiento, Beatriz sintió el peso de quizás 50 personas acercándose para observar, su respiración y susurros, creando un sonido como el viento antes de una tormenta. Sebastián se sentó frente a ella, sus miradas encontrándose por un solo instante, y en esa mirada pasó una conversación completa. Una comunicación sin palabras construida a partir de 6 semanas de lecciones y una creciente comprensión, y supo con absoluta certeza que podían hacerlo, que independientemente de lo incierto que fuera todo lo demás entre ellos, en esta arena estaban perfectamente compenetrados. La primera mano fue cautelosa, ambas parejas probando las fortalezas y debilidades del otro, pero para la segunda mano, Beatriz sintió que caía en el ritmo de la estrategia, leyendo las cartas y a los jugadores con la misma claridad geométrica que aplicaba al billar, calculando probabilidades e indicios psicológicos, y se dio cuenta de que Sebastián estaba haciendo lo mismo, que estaban pensando en paralelo, anticipando los movimientos del otro con una precisión asombrosa. Ella salió con un corazón bajo y él entendió inmediatamente su estrategia. Jugando a su palo de una manera que preparó una secuencia 3 bazas por delante, y cuando ganaron esa baza junto con las 2 siguientes, vio la sorpresa registrarse en el rostro de Henrietta, la primera grieta,
en esa compostura perfecta. El juego se volvió eléctrico entonces, cada carta jugada con una tensión creciente, la multitud a su alrededor cayendo en un silencio tal que Beatriz podía oír el susurro del cartón contra el fieltro, podía oír la respiración de Sebastián sincronizándose con la suya, podía sentir la electricidad entre ellos creciendo con cada jugada exitosa. Se comunicaban sin palabras. Una mirada o un ligero cambio de postura transmitían volúmenes. El pensamiento estratégico de Beatriz, complementando los riesgos calculados de Sebastián, de una manera que los hacía más que la suma de sus partes, y sintió algo feroz y gozoso crecer en su pecho, el puro placer de una asociación perfecta, de ser verdaderamente vista y correspondida por alguien que entendía no solo el juego, sino la forma en que su mente funcionaba. Para la última mano el resultado era inevitable. Beatrice y Sebastián llevaban una ventaja suficiente como para que ni siquiera un juego brillante pudiera salvar a los hermanos Tilney, y cuando Beatrice jugó la última carta que selló su victoria, la multitud estalló en aplausos y especulaciones, las voces elevándose con el tipo de emoción que proviene de presenciar algo inesperado y completamente entretenido. El rostro de Henrietta se había puesto pálido bajo su maquillaje, y Charles parecía furioso, pero Sebastián sonreía, genuino y espontáneo, de una manera que Beatriz solo había visto durante sus lecciones privadas. Y antes de que pudiera evitarlo, ella le devolvió la sonrisa, compartiendo este momento de triunfo con la única persona que podía apreciar plenamente lo que significaba. «Mi duquesa no necesita atrapar a nadie», dijo Sebastián entonces, su voz resonando en el espacio repentinamente silencioso, dirigida a la multitud, pero con sus ojos en Henrietta. Ella simplemente los derrota honestamente, una estrategia que le recomiendo que considere, Lady Henrietta. El reproche fue devastador precisamente porque fue entregado sin ira, simplemente un hecho declarado con certeza aristocrática, y Beatrice vio a Henrietta estremecerse como si la hubieran golpeado. Vio cómo la gente comenzaba a susurrar con nuevas especulaciones, reevaluando quizás si la inusual elección de novia del duque podría ser en realidad una pareja brillante en lugar de un escándalo digno de lástima. El resto de la velada pasó en un torbellino de felicitaciones y preguntas curiosas, la actitud de la sociedad cambiando con la velocidad mercurial que caracterizaba a su mundo, y cuando finalmente escaparon a su carruaje en las primeras horas de la mañana, Beatrice se sintió agotada de una manera que no tenía nada que ver con el cansancio físico y todo que ver con la actuación emocional requerida por la guerra social. El interior del carruaje era íntimo y oscuro, iluminado solo por las farolas de gas que pasaban y enviaban patrones de luz cambiantes sobre el rostro de Sebastián mientras se balanceaban con el movimiento sobre los adoquines. Y el silencio entre ellos se sentía cargado con todo lo que no decían, con la electricidad que se había acumulado durante el juego de cartas y no tenía a dónde ir ahora que estaban solos. «Estuvo magnífica esta noche», dijo Sebastián finalmente, su voz baja y áspera en la oscuridad. La forma en que leyó esa última mano, la forma en que anticipó la jugada de Charles 3 bazas por delante, fue extraordinario. «Hicimos un buen equipo», respondió Beatriz, tratando de mantener la voz firme, tratando de mantener la cuidadosa distancia que habían abandonado durante el juego, pero que se sentía necesaria ahora en esta peligrosa privacidad. «Lo hacemos», dijo Sebastián, y ella pudo sentirlo acercarse incluso antes de verlo, pudo sentir el cambio en el aire entre ellos. En todo, no solo en las cartas o el billar, sino en todo. «Beatriz, somos perfectamente compatibles y creo que lo sabe tan bien como yo». Su mano se alzó para ahuecar su rostro, cálida y gentil, y por un momento sin aliento ella se permitió inclinarse hacia el contacto. Se permitió sentir la justeza de ello, la forma en que su cuerpo parecía reconocer el de él como algo esencial,
y cuando su pulgar rozó su pómulo sintió que se le cortaba la respiración, sintió que sus ojos comenzaban a cerrarse mientras él se inclinaba más cerca. Pero entonces la realidad volvió de golpe, fría e ineludible, el recuerdo de su acuerdo y la naturaleza temporal de este arreglo, y ella se apartó bruscamente, presionándose contra el asiento opuesto, su voz temblando cuando habló. «Sebastián, lo acordamos», dijo, odiando cómo temblaban sus palabras, odiando el dolor que cruzó su rostro. «Un año. Acordamos un año. Y luego la separación. Esto no podemos». «Tiene razón», dijo él, retirándose de inmediato, su voz áspera con lo que podría haber sido dolor o frustración o ambos. «Perdóneme, me olvidé de mí mismo». El frío se precipitó entre ellos, llenando el espacio donde había habido calor apenas unos momentos antes, y se sentaron rígidos en asientos opuestos, ambos mirando decididamente por sus respectivas ventanas, mientras las calles de Londres iluminadas por gas pasaban, el mundo público continuando fuera de su momento privado de pérdida. Beatriz sintió que las lágrimas amenazaban y las contuvo por pura fuerza de voluntad, negándose a llorar frente a él, negándose a reconocer lo que acababa de rechazar, o por qué el rechazo se sentía como arrancar algo vital de su propio pecho. El viaje en carruaje duró quizás 15 minutos más, pero pareció horas, cada segundo cargado con las cosas que no decían, con los sentimientos que no reconocían. Y cuando finalmente llegaron a la casa, se separaron de inmediato, Sebastián murmurando algo sobre correspondencia que necesitaba atención y desapareciendo en su estudio, Beatriz huyendo a sus aposentos, donde finalmente se permitió llorar, lágrimas de ira que no podía explicar del todo, lamentando algo que nunca había tenido realmente y que nunca podría permitirse desear. Había ganado esta noche, había derrotado a Henrietta y se había demostrado digna a los ojos de la sociedad. Había demostrado que ella y Sebastián podían ser socios perfectos cuando decidían serlo, pero la victoria se sentía hueca porque solo dejaba más claro lo que estaría perdiendo cuando terminara su año. Solo enfatizaba lo bien que encajaban y lo imposible que era creer que un encaje tan perfecto pudiera ser algo más que una conveniencia temporal. Las joyas prestadas se sentían pesadas alrededor de su garganta mientras se las quitaba, devolviéndolas a su estuche de terciopelo, y pensó en cómo todo esto era prestado, temporal, una actuación que terminaría cuando el telón finalmente cayera, y se dijo a sí misma que mantener sus límites era necesario, era autoprotección, era la única manera de sobrevivir a la inevitable separación sin ser destruida por ella. Pero mientras se metía en la cama y escuchaba los sonidos de la casa asentándose a su alrededor, todavía podía sentir el fantasma de su mano en su rostro, todavía podía ver el dolor en sus ojos cuando se apartó. Y se preguntó si protegerse del dolor futuro valía la pena el dolor presente que parecía estar vaciándola por dentro, dejándola vacía de una manera que se sentía peor que cualquier escándalo o ruina podría haber sido. 3 días antes de su primer aniversario, que también era 3 días antes de que su separación acordada se transformara de un futuro teórico en una realidad presente, Beatriz se encontró en el estudio de Sebastián buscando un libro que él había mencionado durante la cena de la noche anterior, algún tratado sobre innovación agrícola, que pensó que podría ayudarla a administrar la pequeña finca de su familia una vez que regresara a ella, y estaba buscando en los estantes cerca de su escritorio, cuando derribó una pila de papeles que se esparcieron por la superficie de cuero como pruebas en un juicio. Se agachó para recogerlos automáticamente, sin intención de leer correspondencia privada, pero el nombre de su propia familia le llamó la atención en un documento, y luego vio la firma de su padre, y la confusión se convirtió en un horror helado cuando comenzó a entender lo que estaba viendo. Los papeles contaban una historia en lenguaje legal y cifras financieras,
una historia sobre una empresa comercial entre sus padres hacía 15 años, sobre dinero que el padre de Sebastián había pedido prestado al suyo y nunca había devuelto antes de que ambos hombres murieran, sobre deudas que iban en ambas direcciones, obligaciones que deberían haberse cancelado mutuamente mediante un acuerdo. Sus manos temblaban mientras leía documento tras documento, viendo con terrible claridad que Sebastián lo sabía, siempre lo había sabido, que podría haber declarado las deudas nulas mediante reclamaciones compensatorias, que había elegido, en cambio, mantener la obligación de su familia sobre ellos como una espada, mientras convenientemente olvidaba la contrademanda de su propia familia. Había orquestado toda la situación. Sabía que eventualmente la presión forzaría algún tipo de confrontación. Había estado esperando que ella acudiera a él desesperada y suplicante, y cada momento del año pasado de repente se sintió manchado, contaminado por este engaño fundamental que envenenaba todo lo que habían construido juntos. Todavía estaba allí de pie, con los papeles apretados en sus manos temblorosas, cuando Sebastián entró en su estudio y se detuvo en seco en la puerta, su rostro palideciendo al ver lo que ella sostenía, al ver la expresión en su rostro que debía haber comunicado su comprensión y su furia. «¿Lo sabías?», dijo ella, su voz sorprendentemente firme a pesar de que todo su cuerpo temblaba. «Antes del club, antes de todo, sabías que podías cancelar estas deudas». «Sí», respondió él, y al menos no insultó su inteligencia tratando de negarlo. Pero su admisión se sintió como otra traición. La confirmación de que todo lo que había comenzado a creer sobre él se había construido sobre mentiras. «Todo este año», continuó, oyendo su voz volverse fría y distante, «la propuesta, las lecciones, todo fue manipulación. Fui una tonta al pensar que algo de eso era real». «Nunca fuiste una tonta», dijo él, dando un paso hacia la habitación, su control aristocrático agrietándose para mostrar algo desesperado debajo. «Yo lo fui. Yo fui el tonto. Beatrice, por favor, déjame explicar». Ella se rió entonces, un sonido amargo que le dolió en la garganta. «¿Explicar qué? Que mantuviste a mi familia como rehén para tu propia diversión, que manipulaste a una mujer desesperada para un falso matrimonio porque te entretenía, que todo lo que pensé que estaba creciendo entre nosotros era solo otra estrategia en cualquier juego que hayas estado jugando». «Te vi hace 2 años», dijo, las palabras saliendo a borbotones como si no pudiera contenerlas. «En la finca de los Dashwood, estabas en el jardín leyendo a Descartes y te reíste de algo en la página, y no podía dejar de pensar en ti, en qué tipo de mujer lee filosofía en un jardín y lo encuentra divertido en lugar de tedioso». «No lo hagas», dijo ella, la furia aumentando lo suficiente como para quemar el hielo. «No romantices tu crueldad. No finjas que esto fue una gran pasión cuando solo fue manipulación y control. No fue romance», estuvo de acuerdo, y su voz se estaba quebrando ahora, la compostura aristocrática rompiéndose por completo. «Fue cobardía. Era demasiado orgulloso para acercarme a ti correctamente, demasiado arrogante para imaginar que una mujer de tu posición me consideraría, un duque que podría tener a cualquiera pero estaba aterrorizado de ser rechazado por la única persona que realmente importaba. Cuando me enteré de las deudas, me convencí de que estaba ayudando, creando una oportunidad para que nos conociéramos». «¿Ayudando?», repitió ella incrédula. «Mantuviste a mi familia como rehén. Me forzaste a una posición en la que tuve que degradarme. Tuve que disfrazarme e infiltrarme en un lugar que me estaba prohibido. Tuve que arriesgarlo todo solo para llamar tu atención. ¿Y a eso lo llamas ayudar?». «Me enamoré de ti durante nuestra tercera lección», dijo desesperadamente, acercándose a pesar de que ella retrocedía. «Cuando explicaste la geometría de los ángulos imposibles, todo tu rostro se iluminó y lo supe. Supe que nunca querría a nadie más. Pero habías dejado tan claro que nuestro acuerdo era temporal,
y estaba aterrorizado de que si confesaba pensarías que era por obligación o piedad en lugar de un sentimiento genuino. Así que no dijiste nada, dijo ella, y las lágrimas corrían por su rostro ahora, aunque su voz permanecía firme. Me dejaste creer que estábamos jugando un juego con reglas claras mientras tú las reescribías en secreto. Me dejaste empezar a confiar en ti, empezar a quererte. Todo mientras sabías que habías construido todo sobre el engaño desde el principio. Sí, dijo, y ahora su voz se quebró por completo. Lo siento desesperadamente. Sé que no merezco tu perdón, pero por favor, Beatrice, por favor, déjame intentar arreglar esto. No sé si puedo perdonar esto, dijo ella, retrocediendo hacia la puerta. No sé si puedo confiar en que algo entre nosotros fue real, si algún momento que compartimos fue genuino, o si todo fue solo parte de tu elaborada manipulación. Se dio la vuelta y huyó antes de que él pudiera responder, subiendo las escaleras hacia sus aposentos de 2 en 2, y comenzó a empacar con metódica determinación, cada prenda doblada una decisión, cada baúl cerrado una declaración de que no se quedaría en esta casa construida sobre mentiras ni una noche más de lo absolutamente necesario. Un trueno retumbó en la distancia, como si el cielo mismo respondiera a la tempestad emocional, y a través de su ventana pudo ver nubes de tormenta acumulándose, convirtiendo la tarde en un crepúsculo prematuro. Sebastián apareció en su puerta mientras ella cerraba el último baúl, su rostro mostrando más emoción cruda de la que nunca le había visto, todas sus máscaras aristocráticas despojadas para revelar algo herido y desesperado. «Por favor, no te vayas así», dijo. «Quédate, hablemos. Déjame encontrar alguna manera de demostrarte que lo que siento es real, aunque la forma en que empezamos estuvo mal». Pero ella no podía quedarse. No podía permanecer en esta habitación que se había sentido como un santuario, pero ahora se sentía como una hermosa prisión. No podía mirarlo sin ver la evidencia de su engaño esparcida por su escritorio abajo. «El carruaje está esperando», dijo, su voz plana y distante. «Nuestro acuerdo era por 1 año. 3 días más no cambian nada excepto prolongar lo inevitable». Cuando se movió para pasarlo en la puerta, él la tomó del brazo, suave pero lo suficientemente firme como para detenerla. Y ella vio lágrimas en sus ojos, lo que la sorprendió porque nunca había imaginado a Sebastian Wentworth capaz de llorar. «Te amo», dijo, las palabras arrancadas de él como una confesión. «Sé que no tengo derecho a decirlo. Sé que he perdido cualquier derecho a tu aprecio por mi propia cobardía y manipulación. Pero es verdad, y ha sido verdad por más tiempo del que puedo soportar admitir». Ella se soltó el brazo. No podía permitirse ablandarse, no podía dejar que sus palabras penetraran la armadura que estaba construyendo para sobrevivir a esto. «El amor construido sobre el engaño no es amor en absoluto», dijo. «Es solo otra forma de control». Pasó a su lado entonces y no miró hacia atrás. Incluso cuando escuchó lo que podría haber sido un sollozo detrás de ella, bajó las escaleras y salió a donde el carruaje esperaba en la tormenta que se avecinaba. Había comenzado a llover, fría y constante, y los sirvientes que cargaban sus baúles se movían con triste eficiencia, sus rostros cuidadosamente neutrales, aunque sabía que debían haber escuchado al menos parte de la confrontación. Mientras el carruaje se alejaba, miró hacia atrás una vez y vio a Sebastián de pie en la puerta, la lluvia empapando su camisa porque no se había molestado en ponerse un abrigo, su rostro un estudio de devastación, pero se obligó a darse la vuelta, a mirar resueltamente hacia adelante. Al camino que la alejaba de Londres y la devolvía a la pequeña finca donde reconstruiría cualquier vida que fuera posible después de este año de hermoso engaño. Las lágrimas llegaron entonces, rabia y desamor mezclados hasta que no pudo distinguir uno del otro, llorando por el hombre del que pensó que se había estado enamorando,
por la asociación que había comenzado a creer que era real, por el futuro que se había permitido imaginar a pesar de saber que no debía, a pesar de todos sus cuidadosos muros y su determinada autoprotección. La tormenta coincidía con su estado de ánimo, la lluvia martilleando contra el techo del carruaje, los truenos retumbando como artillería, los relámpagos iluminando el campo en destellos crudos que hacían que todo pareciera extraño y ajeno. Pensó en la sala de billar de Ashford Park, en la luz de la tarde haciendo danzar las motas de polvo mientras jugaban y hablaban y lentamente aprendían las historias del otro, y ese santuario ahora se sentía manchado, contaminado por el conocimiento de que él la había estado manipulando desde antes de que se conocieran, que su interés nunca había sido espontáneo o genuino, sino calculado y controlado. Pensó en el juego de cartas en el baile de los Whitmore, en la sincronización perfecta entre ellos, la comunicación sin palabras y la confianza absoluta. Y se preguntó cómo había podido confiar en él tan completamente, cuando él nunca había confiado realmente en ella lo suficiente como para ser honesto. La peor parte no era ni siquiera el engaño en sí, sino lo que revelaba sobre su carácter fundamental, que cuando se enfrentaba a algo que quería, su instinto era manipular y controlar en lugar de arriesgar una vulnerabilidad genuina, orquestar circunstancias en lugar de acercarse honestamente y aceptar un posible rechazo. Había pasado el último año bajando lentamente sus muros, permitiéndose lentamente creer que quizás este acuerdo temporal podría transformarse en algo real, aprendiendo lentamente a confiar de nuevo después de las traiciones de su padre y la muerte de su hermano, y ahora se sentía tonta por haber creído algo de eso, por haber imaginado que un duque aristocrático podría preocuparse genuinamente por una mujer de medios modestos y reputación escandalosa, más allá de cualquier diversión o conveniencia que ella proporcionara. El viaje a la finca de su familia duró 6 horas a través de un clima que empeoraba, y para cuando llegó estaba agotada de una manera que iba mucho más allá del cansancio físico, drenada por la violencia emocional y el esfuerzo de mantenerse entera cuando lo que realmente quería era hacerse añicos. Charlotte la recibió en la puerta, claramente sorprendida por su llegada temprana y sin previo aviso, y con solo una mirada al rostro de Beatriz, la atrajo a un abrazo que finalmente rompió su compostura cuidadosamente mantenida. Sollozó contra el hombro de su hermana, grandes sollozos entrecortados que sentía que podrían desgarrarla, llorando por todo lo que había perdido y todo lo que nunca había tenido realmente. Y Charlotte simplemente la abrazó y no hizo preguntas, comprendiendo de alguna manera que las explicaciones podían esperar hasta que Beatriz fuera capaz de darlas. Esa noche, Beatriz se yacía en el dormitorio de su infancia, en una cama que se sentía demasiado pequeña después de las lujosas habitaciones de la casa y la finca de Sebastian, escuchando la lluvia continuar su asalto contra las ventanas, y pensó en Sebastian solo en su estudio, rodeado por la evidencia de su engaño, quizás de pie frente a la chimenea donde había quemado los papeles de su deuda, en lo que ella había pensado que era un acto de generosidad, pero ahora entendía como solo otra manipulación, otra forma de atarla a él a través de la gratitud en lugar de la obligación. Se preguntó si él estaría sufriendo como ella, o si el privilegio aristocrático lo había aislado del dolor genuino, si sus lágrimas habían sido reales, o solo otra actuación diseñada para obtener su simpatía, y odiaba no poder estar segura, que su engaño había envenenado incluso sus recuerdos, haciéndola cuestionar cada momento de ternura, cada risa compartida, cada instancia de lo que había creído que era una conexión genuina. El primer aniversario pasaría en 3 días, y según su acuerdo, se separarían discretamente, y lo que debería haber sido un alivio, se sentía en cambio como una herida que nunca sanaría por completo, como perder algo esencial, aunque nunca lo hubiera poseído realmente.
Había ganado en el billar esa noche en el Club Atherton. Había vencido a Sebastian y reclamado su victoria. Pero ahora entendía que había perdido algo mucho más valioso en el proceso. Había cambiado su corazón por la ilusión de una asociación, y ninguna cantidad de pensamiento estratégico o cálculo geométrico podría resolver este problema. Podría hacer que los ángulos funcionaran para algo que no fuera la pérdida. 2 semanas de administrar la pequeña finca de su familia con sombría determinación no habían hecho a Beatriz menos miserable, aunque se convencía a sí misma con cada vez menos éxito de que este dolor hueco era preferible a vivir una mentira, que el dolor limpio de la separación era mejor que el lento veneno de quedarse con alguien que había construido toda su relación sobre la manipulación y el control. Se lanzó a la administración de la finca con un enfoque casi maníaco, revisando cuentas, negociando con los inquilinos y planeando la rotación de cultivos. Cualquier cosa para evitar los momentos de quietud en los que la memoria la emboscaría con imágenes de la luz de la tarde en la sala de billar de Ashford Park. Con el sonido de la rara risa genuina de Sebastian, con la sensación fantasma de su mano casi ahuecando su rostro en aquel carruaje antes de que ella se apartara. Charlotte la observaba con ojos preocupados, pero no hizo preguntas después de esa primera noche de explicaciones entre sollozos. Simplemente se mantuvo cerca y se aseguró de que Beatriz comiera al menos una vez al día y durmiera al menos unas pocas horas cada noche, aunque el sueño estaba plagado de sueños que la dejaban más agotada al despertar de lo que estaba antes de acostarse. La lluvia que había comenzado la noche en que dejó Londres había continuado con obstinada persistencia, convirtiendo los caminos en barro y el cielo en un gris implacable, y Beatriz se encontraba de pie junto a las ventanas viendo el agua correr por el cristal, pensando con amarga ironía que incluso el clima parecía decidido a reflejar su paisaje interior. Estaba en el viejo estudio de su padre, revisando los informes trimestrales cuando Charlotte irrumpió sin llamar, su rostro mostrando una complicada mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido esperanza o podría haber sido preocupación. «Está aquí», dijo Charlotte sin aliento. El duque llegó a caballo, solo, y Beatriz parece como si hubiera cabalgado a través del infierno para llegar aquí. El primer instinto de Beatriz fue negarse a verlo, enviar un recado de que no recibía visitas, mantener los límites que había trazado cuando dejó Londres, pero la curiosidad y algo más profundo que se negaba a examinar lucharon con su determinación hasta que la curiosidad ganó por el margen más estrecho. Fue a la puerta principal y encontró a Sebastian de pie bajo la lluvia, empapado a pesar de su abrigo de montar, con el pelo pegado a la cabeza y su rostro mostrando un agotamiento tan profundo que rayaba en la devastación. Y no se parecía en nada al pulcro aristócrata que había desestimado su petición esa primera noche en el Club Atherton, y en todo a un hombre que había sido despojado hasta algo crudo y esencial. «No estoy aquí como duque ni como esposo», dijo antes de que ella pudiera hablar, su voz ronca como si hubiera estado gritando o quizás llorando. «Estoy aquí como un hombre que te ama y ha hecho todo mal, y te pido que me des una oportunidad para hacer algo bien». «¿Y crees que un juego de billar arreglará esto?», dijo ella, tratando de mantener su ira pero encontrando lo más difícil de lo esperado ante su evidente sufrimiento, ante lo deshecho que parecía. «No», respondió él. «Pero es el único lenguaje en el que ambos hemos sido honestos. El único espacio donde alguna vez nos hemos visto realmente sin máscaras ni actuaciones. Así que déjame ser honesto ahora. Te amo. Te he liberado legalmente. Hay un fideicomiso irrevocable establecido que pagará a tu familia una anualidad independientemente de si sigues casada conmigo o nunca vuelves a hablarme. Tienes libertad real ahora, una elección real, y te pido que juegues por un mes de tu tiempo. Déjame cortejarte como debería haberlo hecho desde el principio. Déjame demostrar que lo que siento es genuino,
aunque la forma en que empezamos fue imperdonable. Debería haberse negado, debería haberlo despedido, debería haberse protegido de más dolor, pero algo en sus ojos, algo desesperado y genuino que nunca había visto allí antes, la hizo dudar, la hizo preguntarse si quizás ambos estaban lo suficientemente rotos como para entender el daño del otro. ¿Dónde?, preguntó, y vio un destello de alivio en su rostro tan intenso que parecía doloroso. «En tu granero», dijo él, «donde tu hermano te enseñó, donde todo esto comenzó antes de que yo lo corrompiera con mi manipulación. He preparado el espacio, limpiado la mesa. Todo lo que te pido es que juegues un juego conmigo. Si ganas, arreglaré nuestra separación y nunca volveré a contactarte. Estarás libre de mí en todos los sentidos que importan. Si yo gano, me das un mes para cortejarte adecuadamente, sin obligaciones, sin deudas, sin juegos más allá de la búsqueda honesta de tu corazón». Ella estudió su rostro, buscando señales de engaño o manipulación. Pero solo encontró agotamiento y esperanza desesperada, y después de un largo momento asintió una vez, seca y decidida. «Muy bien, un juego, pero Sebastián, si esto es otra manipulación, juro que nunca te perdonaré». «Lo sé», dijo él simplemente. «Cuento con ello para mantenerme honesto». Lo siguió a través de la lluvia hasta el viejo granero donde Edmund le había enseñado, donde no había estado desde su muerte porque le dolía demasiado entrar en ese espacio sin él, y cuando empujó la pesada puerta, se detuvo en shock por lo que Sebastián había hecho. El espacio polvoriento y abandonado había sido transformado, velas colocadas en cada superficie disponible, arrojando una luz cálida que hacía danzar las sombras en las paredes, la mesa de billar que había acumulado polvo durante 2 años ahora limpia y restaurada, el fieltro cepillado y las troneras despejadas, tiza y tacos dispuestos con un cuidado que sugería que esto le importaba profundamente. La lluvia tamborileaba en el techo con insistencia rítmica, creando un sonido íntimo que parecía aislarlos del resto del mundo, y el olor a madera vieja y polvo de tiza mezclado con la lluvia trajo recuerdos tan intensos que tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para estabilizarse. «Hiciste esto», dijo, y su voz salió más suave de lo que pretendía, delatando lo conmovida que estaba por la ternura evidente en cada detalle, por el hecho de que él había recordado que este lugar le importaba y lo había honrado en lugar de intentar reemplazarlo con algo más grandioso. «Lo hice», confirmó él, «porque aquí es donde aprendiste a ver posibilidades imposibles, donde tu hermano te enseñó que la habilidad importa más que las circunstancias, y quería encontrarme contigo aquí, en el lugar donde siempre has sido más tú misma, donde ninguno de los dos puede esconderse detrás de una actuación aristocrática o una expectativa social». Tomaron sus posiciones en lados opuestos de la mesa, y Beatriz sintió sus manos estabilizarse de la manera en que siempre lo hacían cuando sostenía un taco. Se sintió asentarse en este elemento donde siempre se había sentido más capaz y más libre. Jugaron el tiro de acercamiento para romper y su bola se detuvo más cerca, así que hizo el tiro de apertura, rompiendo con una fuerza controlada que esparció las bolas por el fieltro con chasquidos satisfactorios. El juego progresó en un silencio cargado. Cada tiro calculado y ejecutado con la habilidad que ambos habían desarrollado, y Beatriz se encontró cayendo en el ritmo familiar de la estrategia y la geometría, el mundo reduciéndose al fieltro verde y las bolas de marfil, y el hombre frente a ella, que no miraba la mesa sino su rostro, su enfoque no en ganar sino en algo completamente diferente. Fue reñido, brutalmente reñido, llegando a las últimas bolas con ellos separados por un solo punto. Y cuando Sebastián alineó su último tiro, ella vio con súbita claridad que estaba usando una estrategia que ella le había enseñado, una banda no convencional de 2 cojines que la mayoría de los jugadores nunca intentarían,
viendo un ángulo que no era obvio, pero que ella misma habría elegido. La bola cayó limpiamente en la tronera de la esquina y el juego fue suyo, ganado por ese único punto. Y ella miró fijamente la mesa procesando no solo su pérdida, sino lo que significaba, lo que él acababa de demostrar. «Me dejaste ganar», dijo lentamente, no una pregunta sino una constatación. «En el club, ese primer juego, me dejaste ganar». La miró directamente a los ojos, sin evasivas ni desvíos aristocráticos. «Lo hice», dijo. «Durante unos 5 minutos fui el idiota arrogante que creías que era, jugando de manera casual y esperando una victoria fácil. Luego hiciste ese tiro de banda de 3 cojines, ángulos que nunca había considerado, y dejé de preocuparme por ganar. Solo quería ver qué harías a continuación. Quería ver tu mente funcionar. Quería entender cómo veías posibilidades que eran invisibles para mí». «¿Por qué?», preguntó, y su voz temblaba ahora, los muros comenzando a agrietarse. «Porque verte pensar es la cosa más hermosa que he presenciado», dijo, dando un paso más cerca, pero no lo suficiente como para agobiarla, dándole espacio para retirarse si lo necesitaba. «Porque ves ángulos que nadie más ve, en el billar, en la vida, en mí. Viste más allá del duque al hombre que estaba aterrorizado de ser insuficiente, que había estado jugando según reglas rígidas toda su vida porque temía que la desviación revelara cuán inadecuado era en realidad. Me enseñaste a tomar riesgos, a ver estrategias no convencionales, a creer que los tiros imposibles eran simplemente difíciles en lugar de inalcanzables, y en algún punto de esas lecciones me enamoré de ti tan completamente que todo lo demás se volvió secundario». «Yo también he tenido miedo», dijo ella, y la admisión se sintió como saltar de un acantilado, como una caída libre sin certeza de aterrizar a salvo. «Miedo de creer que alguien pudiera quererme por mí misma, no por lo que podía proporcionar o administrar o arreglar, no como una curiosidad o una diversión, sino como alguien digno de ser elegido libremente. Mi padre eligió el juego por encima de su familia, mi hermano murió y me dejó, y me convencí de que ser necesitada era más seguro que ser querida porque la necesidad era cuantificable, pero el querer era aterradoramente subjetivo. Entonces, seamos valientes ambos», dijo Sebastián, y ahora sí se acercó más, lo suficiente como para que ella pudiera ver la lluvia aún goteando de su cabello, pudiera ver la vulnerabilidad en sus ojos que coincidía con lo que ella estaba sintiendo. «Elijámonos claramente, libremente, con pleno conocimiento de nuestros defectos y nuestros miedos y nuestra tendencia a protegernos, construyendo muros que mantienen fuera el dolor, pero también la alegría». «Estás pidiendo mucho», dijo ella, pero ya se estaba moviendo hacia él. Ya estaba cerrando la distancia entre ellos con pasos que se sentían simultáneamente aterradores e inevitables. «Estoy pidiendo todo», respondió él, «porque mereces a alguien que lo haga, porque las medias tintas y los límites cuidadosos y los arreglos temporales no son suficientes, no para esto, no para nosotros». Ella lo besó primero esta vez, reclamando su albedrío al elegir el amor en lugar de simplemente aceptar un rescate, poniéndose de puntillas para presionar sus labios contra los de él con toda el hambre desesperada de 2 semanas de separación y meses de negación. Y sintió su quietud por un solo momento como si tuviera miedo de moverse y hacer añicos este frágil momento, y luego sus brazos la rodearon y él le devolvió el beso con igual desesperación, con alivio y alegría, y algo que se sintió como volver a casa después de haber estado perdido por demasiado tiempo. Ambos estaban llorando cuando finalmente se separaron lo suficiente para respirar, con las frentes juntas, sus manos apretadas en su camisa empapada y sus brazos alrededor de ella, como si nunca la fuera a soltar. «1 mes», dijo ella contra sus labios, tratando de mantener alguna apariencia de control
incluso cuando todo su cuerpo delataba cuánto quería rendirse. Para cortejarme adecuadamente, para demostrar que esto es real. Necesitaré al menos 3, respondió él, sonriendo contra su boca de una manera que ella pudo sentir más que ver. Pretendo ser muy minucioso. Pretendo cortejarte tan adecuadamente que no tendrás duda alguna sobre mis intenciones o mi aprecio. La luz de las velas lo hacía todo suave y benévolo. La lluvia continuaba su percusión íntima en el techo, y estaban de pie en el granero donde Edmund le había enseñado a Beatriz por primera vez a ver posibilidades imposibles, donde ahora estaba eligiendo creer en la posibilidad más imposible de todas, que 2 personas rotas pudieran encontrarse y construir algo completo a partir de su daño combinado. 6 meses después, estaban en el mismo granero, ahora decorado con flores de finales de primavera y lleno de las pocas personas que más importaban, y renovaron los votos que habían pronunciado originalmente en una iglesia de Londres ante cientos de extraños aristocráticos. Pero esta vez las palabras significaban algo diferente. Esta vez se estaban eligiendo mutuamente con pleno conocimiento e intención deliberada, en lugar de por obligación o conveniencia. Charlotte lloró durante toda la ceremonia, lágrimas felices esta vez, e incluso la hermana de Sebastian, que había regresado de Bath, parecía conmovida por la evidente devoción entre ellos, por la forma en que no podían dejar de mirarse como si todavía estuvieran asombrados por su buena fortuna. El desayuno posterior fue modesto para los estándares aristocráticos, pero se sintió más genuino que cualquier gran baile, lleno de risas e historias sobre lecciones de billar que salieron mal y los terribles primeros intentos de Sebastian con tiros no convencionales. Y Beatriz se sentó junto a su esposo, porque eso es lo que realmente era ahora, de maneras que iban más allá de la documentación legal, y sintió algo que no había experimentado desde antes de la muerte de Edmund, algo que podría haber sido paz, o podría haber sido la creencia de que la felicidad era posible e incluso sostenible. 6 años después de eso, 6 años de asociación genuina y comprensión creciente, y el tipo de amor que provenía de elegirse mutuamente a diario en lugar de solo una vez, Beatriz estaba de pie en la sala de billar de Ashford Park en una tarde soleada y observaba a Sebastian enseñar a su hija de 5 años, Arabella, cómo sostener un taco correctamente. La niña estaba de pie en un taburete para alcanzar la mesa, toda de rizos oscuros heredados de su padre y una inteligencia aguda heredada de ambos, y explicaba en tonos muy serios que entendía sobre ángulos y geometría, aunque apenas podía alcanzar el otro lado del fieltro. «Lo estás agarrando demasiado fuerte», dijo Beatriz, moviéndose para ajustar las manos de Sebastian sobre las más pequeñas de Arabella. Edmund siempre decía que la tensión arruina la precisión. Necesitas estar firme pero relajada. Me parece recordar que me dijiste lo mismo durante nuestra 4ª lección, respondió Sebastian con una sonrisa que todavía hacía que su corazón diera un vuelco incluso después de todos estos años. Justo antes de que hiciera ese imposible tiro de macé que juraste que nunca lograría. Lo lograste porque finalmente dejaste de intentar controlar todo y confiaste en tus instintos, dijo ella, y le dio un beso en la sien de la manera fácil y afectuosa de una larga asociación. La misma lección se aplica a la crianza de los hijos, sospecho. Mamá, dijo Arabella con la impaciencia de una niña que sentía que los adultos se estaban desviando de temas importantes. ¿Vas a ayudarme a hacer este tiro o solo vas a besar a papá toda la tarde? Podemos hacer ambas cosas, dijo Sebastian solemnemente. Tu madre y yo somos excelentes para manejar múltiples prioridades simultáneamente. Se posicionaron alrededor de Arabella, la mano de Beatriz sobre la de su hija en el taco, la mano de Sebastian sobre las de ambas, y juntos guiaron el tiro, la bola blanca golpeando con precisión y enviando la bola objetivo rodando por el fieltro para caer en la tronera de la esquina con un satisfactorio golpe sordo. Arabella chilló de alegría.
saltando arriba y abajo en su taburete con la alegría espontánea de una niña que aún no había aprendido a moderar su entusiasmo, y Beatrice la atrapó antes de que pudiera caer, bajándola con una risa que se sintió como pura felicidad. «Así se hace», dijo Sebastián, revolviendo los rizos oscuros de su hija. «Los mejores juegos se juegan como compañeros, no como oponentes, trabajando juntos hacia metas compartidas en lugar de competir por la victoria individual. Como tú y mamá», dijo Arabella, con la franqueza de los niños que ven más claramente de lo que los adultos a veces desearían. «Sois compañeros en todo, no solo en el billar». «Exactamente como tu mamá y yo», confirmó Sebastián, encontrando los ojos de Beatriz por encima de la cabeza de su hija, con una expresión que transmitía volúmenes, que hablaba de gratitud y amor y el asombro continuo de que se hubieran encontrado a pesar de todos los obstáculos que ellos mismos habían creado. La luz de la tarde entraba a raudales por las altas ventanas, haciendo danzar las motas de polvo en el aire de la misma manera que lo había hecho durante esas primeras lecciones, cuando todavía eran extraños, negociando un acuerdo temporal, pero ahora esta habitación estaba llena de risas y pertenencia, con la fácil intimidad de una familia construida sobre la honestidad y la elección y la decisión diaria de ver el valor del otro. Esa noche, después de que Arabella estuviera en la cama, Beatrice y Sebastián regresaron a la sala de billar para un juego propio, una tradición que habían mantenido a lo largo de los años porque este espacio seguía siendo de alguna manera sagrado. Un recordatorio de dónde habían aprendido a verse verdaderamente. Jugaban con una familiaridad cómoda, ya no necesitando palabras para comunicar la estrategia, simplemente existiendo juntos en el ritmo que habían construido a través de la paciencia y la práctica y la voluntad de hacer tiros imposibles. «Nunca pensé que podría ser tan feliz», dijo Beatriz durante una pausa entre turnos. Esa noche en el Club Atherton, aterrorizada y desesperada, no podría haber imaginado que perder en mi propio juego me llevaría a ganar todo lo que realmente importa. «No perdiste», la corrigió Sebastián suavemente, acercándose lo suficiente como para atraerla a sus brazos. «Ganaste, simplemente no te diste cuenta hasta mucho más tarde, y estoy agradecido cada día de que fueras lo suficientemente valiente como para disfrazarte e infiltrarte en ese club, para vencerme en el billar y obligarme a ver lo que había sido demasiado cobarde para perseguir directamente». Se quedaron así por un largo momento, balanceándose ligeramente en un abrazo que no necesitaba música, y a través de las ventanas el sol se ponía sobre los terrenos de Ashford Park, pintando todo en tonos de oro y carmesí. Y Beatriz pensó en las posibilidades imposibles, en la mujer que una vez creyó que la habilidad era todo lo que tenía para ofrecer, y el hombre que una vez creyó que el control era el único camino hacia la seguridad, y cómo habían aprendido juntos que las mejores victorias eran las que se lograban a través de la asociación, a través de la voluntad de ser vulnerables, a través de elegirse mutuamente, no una vez sino continuamente, cada día, cada tiro imposible. Cada riesgo tomado con manos firmes y corazones lo suficientemente valientes como para creer que algunos juegos cambian a los jugadores de maneras que hacen que ganar y perder sean irrelevantes en comparación con la alegría de jugar juntos.